Bienvenidos a la noche más importante de la cosmética artesanal. Hoy, la pasarela no es de tela, es de glicerina. He tomado la esencia de las 5 estrellas más icónicas de la Met Gala de este año para transformarlas en jabones de ultralujo. No solo vamos a copiar su estética, vamos a hackear su química. 5 estrellas, 5 fórmulas magistrales. Si quieres que tu marca pase de artesanía a cosmética de alta gama, no parpadees. Mi nombre es Verónica. Empezamos. Para todas estas fórmulas, utilizo una base de glicerina Swill, también llamada base en suspensión. Es una base de jabón de glicerina especialmente formulada para realizar técnicas de Swill, remolinos, marmoleados o diseños intrincados. Está diseñada para que los colores y los ingredientes se mantengan suspendidos durante más tiempo, lo que permite crear bonitos patrones sin que se mezclen demasiado rápido. Te explico las ventajas de esta base. Te da más tiempo para trabajar los colores antes de que endurezca. Los pigmentos y micas se distribuyen mejor sin hundirse. Los diseños quedan más definidos y profesionales. Si no tienes base Swill, puedes hacer swirls con la base normal de glicerina, aunque es un poco más difícil porque es más fluida y se endurece más rápido. Aquí te explico las mejores alternativas. Trabaja a temperatura más baja. Funde la base, pero déjala enfriar hasta que esté tibia, alrededor de 40 a 45 grados Celsius. Cuanto más fría esté, sin que solidifique, mejor se mantendrán los remolinos. Espesa la base tú misma. Esta es la mejor opción casera. Puedes agregar alguno de estos espesantes, goma xantana o goma guar, del 0,2% a 0,5% del peso de tu base. Disuélvela primero en un poco de glicerina tibia y luego incorpórala. Estearato de sodio del 0,5 al 1% del peso de tu base ayuda a dar más cuerpo. Usa menos líquido. Reduce un poco la cantidad de extractos o aceites líquidos porque cuanto más líquido tenga la base, más difícil es hacer el swirl. Recuerda, todas mis fórmulas de este video y del canal, puedes bajar la cantidad de aditivos si lo consideras necesario, pero no subirlas, si no, se desestabilizará. Utilizaremos la técnica In the Pot Swirl. Es una técnica muy fácil. Divide la base fundida en varios vasos, colorea cada uno, vierte los colores uno sobre otro en el molde de forma irregular y haz remolinos suaves con un palito. Consejos importantes para que te salga bien. Trabaja rápido, pero con cuidado. La temperatura es clave. Demasiado caliente, todo se mezcla. Demasiado fría, no fluye. Rihanna, oro nocturno. La propiedad estrella, antioxidación y luminosidad. Rihanna no pide permiso, ella brilla. Por eso, su jabón usa jojoba, una cera líquida que imita el sebo humano para una absorción instantánea. Pero el secreto es nuestro extracto de vainilla, rico en polifenoles que combaten el estrés oxidativo. El resultado, una piel que refleja la luz incluso en la oscuridad. Mucha gente cree que la vainilla solo sirve para que el jabón huela a pastel, pero la ciencia nos dice que es un potente antioxidante. Si usas vainilla sintética, añades la fragancia, pero pierdes todos los beneficios. Usa extracto real. Para el extracto necesitaremos 20 gramos de vainas de vainilla, 40 gramos de alcohol de 96 grados, 30 gramos de glicerina vegetal, 10 gramos de agua destilada, 1 gramo de Cosgar. Corta en trozos la vaina de vainilla. En un frasco limpio, añade la vainilla y los líquidos.
Déjalo macerar por 3 a 4 semanas en un lugar oscuro. Si prefieres el método rápido, de 2 a 3 horas a baño María. Controla la temperatura, no debe superar los 45 grados Celsius. Una yogurtera sería ideal. Una vez que hayas dejado macerar las vainas el tiempo necesario para que suelte bien el aroma, fíltralo y agrega 1 gramo de Cosgar. Para nuestro jabón, fundimos 100 gramos de base de glicerina Swill. Pesamos 2 gramos del extracto hidroglicerinado de vainilla. Aparte, pesamos 1 gramo de aceite de jojoba. Y en otro recipiente pesamos otro gramo de aceite de jojoba. Disolvemos medio gramo de carbón activo para que no queden grumos. En nuestra base fundida, añadimos el hidroglicerinado. Dividimos la preparación. Añadimos a una el aceite de jojoba y a otra el aceite de jojoba con el carbón activo. Controla la temperatura. Añade la fragancia a 50 grados aproximadamente. Decoramos con hojas de oro. Pasado el tiempo, desmoldamos. Recuerda envolver con papel de film. El jabón de Rihanna es solo el inicio de esta alfombra roja. Hemos hackeado el brillo de la reina, pero ¿estás listo para el siguiente nivel de purificación? En el próximo video de esta colección, vamos a transformar la elegancia botánica de Zendaya en una fórmula antifatiga con un ingrediente que seguro tienes en tu cocina, pero que no sabes usar en cosmética: el té matcha de alta pureza con su hidroglicerinado. Vamos a desintoxicar poros con la precisión de la alta costura. Esta es una serie de 5 piezas únicas. Si te quedas solo con la primera, te falta el 80% de la ciencia. Suscríbete ahora y activa la campanita
porque el video de Zendaya sale muy pronto y la fórmula de la arcilla verde con aceite de arroz te va a volar la cabeza. Soy Verónica y la Met Gala del jabón acaba de empezar. Nos vemos en el siguiente video.